Buenos días, Ulises. Viernes, gracias por este ratito que me vas a dedicar. Para quien no conozca a Ulises Cortés, él es catedrático en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña y sabe muchísimo de todos estos temas que están de actualidad. Imagino, Ulises, que estarás harto de hablar de este tema, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Bueno, un poco sí. Tenemos una sobredosis de inteligencia artificial, pero no de toda la inteligencia artificial, ¿eh? Solamente de la inteligencia artificial generativa, que es una parte pequeñita, pero que tiene mucha publicidad, ya que hay empresas muy grandes con unas capacidades asimétricas económicas y de computación, y ahora también de dominio de los medios, sobre todo los medios relacionados con las redes sociales y probablemente algunos periódicos digitales, que han logrado que el impacto de este tipo de aplicaciones sea mayúsculo. Y por otro lado, han sabido picar la curiosidad de millones de personas, y entonces esto ha generado un efecto, yo creo, explosivo, mucho más que exponencial a la hora de atraer la atención del público. ¿Y tú esto cómo lo valoras, este boom repentino? Pues mal, mal, porque lo primero que se ha dado es uh, ver la capacidad notoria para influenciar en las personas con las novedades. Yo creo que realmente la herramienta no hace cosas que uno pueda considerar extraordinarias desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista práctico son muy resultonas. Es decir, máquinas de interacción, digamos, utilizando el lenguaje humano, existen desde el año 63. Hay un programa que se llamaba ELIZA, del profesor Weizmann en el MIT, hasta llegar ahora, donde lo que ha cambiado es la capacidad de cómputo, el canal, que es Internet, 5G, y, digamos, la capacidad de procesar mucha información que te permite hacer un cálculo de la siguiente posición en una frase, la siguiente palabra que tú tienes que calcular. Y la gente que tiene, por ejemplo, WhatsApp o cualquiera de estas herramientas, cuando empieza a escribir una frase, le aparecen tres posibilidades, ¿no? Eso significa que la máquina ha calculado con un algoritmo pequeñito cuál es la probabilidad de que con aquella persona con la que estoy hablando vaya a utilizar esta palabra, una de estas tres palabras. Entonces, lo que hacen estas máquinas nuevas, tienen la capacidad de construir hasta 2048 palabras, textos de 2048 palabras. Claro, si de repente aparece un punto, hemos cortado la frase y volvemos a empezar. Entonces, claro, eso parece muy potente, ¿no? Y si aparte uno es capaz de restringir la pregunta de tal manera que el espacio de búsqueda sea mucho más corto, entonces la máquina es mejor. Quiero que me escribas un soneto sobre la belleza de Lourdes en alejandrino, rimado en ABC. Entonces, él lo hará, porque entonces buscará dentro de todas las estructuras de la versificación del soneto en castellano, el alejandrino, 14 sílabas, 2 hemistiquios apoyados, y pondrá la rima ABC, 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 y ya está. Y luego, claro, tendrá Lourdes y belleza, y entonces empezará a jugar con eso. Bueno, pero eso suena fantástico, ¿no? Tú dices que lo llevas mal, pero explícame por qué, vaya, porque de entrada esto suena pues algo muy Bueno, a positivo, ver, ¿no? digo que es resultón. Sí. Es una manera de jugar a las manos muy rápido. Entonces es un juego de manos que, utilizado como divertimento, está muy bien, pero si luego lo sacas de la parte de divertimento, puede ser utilizado para modificar la verdad. Entonces, imagínate que esto lo utilizáramos para traducción automática y como estas máquinas no aseguran
que el resultado sea verdadero, sino verosímil. Cada vez que me alejo de la verdad, si verdad es uno y la verosimilitud va decreciendo, y luego eso lo utilizo como un contenido que era Internet y luego volverá a ser utilizado como si fuera verdadero, porque lo ha dicho una máquina, como si fuera verdadero, al final del día no podrás distinguir los hechos contrastados y generados por personas con criterio de aquellos que están en Internet que son casi verdaderos, que son verosímiles. Entonces aquí hay un problema grave, ¿eh? Y quizás con el texto es menos tangible, pero cuando lo utilizas para generar imágenes, tú puedes generar imágenes como aquellas que han dado la vuelta al mundo del presidente Trump perseguido por unos policías, o el Papa vestido de Michelin. ¿Eh? Entonces, claro, ¿qué es lo verdadero y qué es lo falso? Entonces, utilizado en manos equivocadas, eso puede generar graves problemas. Puedes conseguir, porque hay maneras utilizando deepfake de utilizar la voz de una persona para que diga cosas, grabarlo y que aparezca como si fueran unas conversaciones, porque como tú puedes pedirle que me genere una conversación sobre el sexo alternativo entre Obama y Clinton en inglés, pues tú podrías conseguir esa conversación, a poner a las personas en un vídeo hablando sobre esto, distendidamente, uno con un puro y el otro con un vaso de whisky en el espacio, ¿no? Y podrías hacerlo. Mira, ahí es donde... Se puede utilizar de una manera distinta. Y Rusia ha negado que las imágenes hechas por reporteros humanos durante esta cruenta e imbécil invasión a Ucrania aduzca que son creadas con inteligencia artificial, es decir, que son fake. Entonces ya puedes utilizar el argumento al contrario para hacer un challenge, estar intentando debilitar las cosas que son verdaderas. Ahí es donde entra, digamos, lo que es tu ámbito de trabajo, ¿no? La cuestión ética, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas y todo eso. ¿Cómo se puede regular todo esto? Bueno, ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, el problema es que todas estas compañías, aparte de tener una asimetría tecnológica importante, tienen grandes departamentos legales. Y estos departamentos legales están siempre en el borde o en las zonas grises de la legislación. En Estados Unidos no hay legislación sobre estos temas. Hay que recordar que en Estados Unidos, si alguien abre una carta sellada en mi buzón, es una ofensa federal. Pero si alguien lee los correos que yo envío por Google o lee los mensajes que nos enviamos a través de un chat particular, eso no es una ofensa. Y además está permitido por el Patriotic Act acceder acumular cierto tipo de información para tratar de descubrir si hay elementos en esas conversaciones que puedan ser un complot. Es decir, que realmente está complicado el tema, ¿no? El control de... Bueno, está complicado en Estados Unidos. La pregunta del millón es por qué Europa, solo Italia ha prohibido el acceso a este tipo de herramientas en su territorio, con unas bases legales que no son del uso de la inteligencia artificial, sino la protección general de los datos personales. Y eso es porque acceden menores de 13 años y aparte no sabemos qué se hace con los datos ni con la interacción. Pero el resto de los países no han hecho nada. ¿A ti qué te parece esto de esa moratoria de la que se habla ahora, sobre todo lo que es la... Yo soy uno de los firmantes, fui uno de los primeros firmantes. Sí. Y, a ver, todos sabemos que nunca estas empresas se van a parar. Estas empresas no tienen un interés científico, no lo tienen. Quieren ganar dinero y aparte quieren ganarlo en una competición en la cual si tú no estás por delante habrá otro que lo haga. Entonces, nosotros no queríamos parar la investigación en inteligencia artificial. Eso debe quedar muy claro. Lo que queremos es que ciertos experimentos sociales
utilizando herramientas de inteligencia artificial se paren. Por ejemplo, El ChatGPT vale. o Lambda u otros. O sea, ChatGPT es porque ha sido muy notorio, pero hay otros, siempre ha habido. De hecho, después de la pandemia, el experimento social más grande que ha habido es el de ChatGPT. En un mes han conseguido 100 millones de usuarios únicos. Y esto, lo he dicho varias veces, es como regalar droga en los colegios, a la puerta. Tú la vas regalando y cuando ya estás en línea de adicto, pues entonces cobras, que es lo que está haciendo Ping. Hay que recordar que OpenAI nació como una ONG para hacer inteligencia artificial transparente y se ha convertido en uno de los negocios más rentables en toda la historia de la bolsa. Entonces, bueno, queda claro que no tiene un interés científico, tiene un interés económico y aparte de apropiación indebida de los datos de interacción de los individuos y otras cosas que si quieres podemos comentar. Lo que nosotros queríamos y sabíamos que podíamos provocar era la conversación social sobre el tema. Y estamos. Sí. Y ha habido un efecto lateral que es muy curioso y es que por primera vez hay expertos en el área de inteligencia artificial hablando de inteligencia artificial. Hasta ahora siempre opinadores hay para todo, ¿no? Sí. Es que en España las tertulias están llenas de opinadores. Exactamente. Hablan de lo humano y de lo divino. Tremendo. Sin transición. Entonces, aquí el efecto logrado es que ahora hay un conjunto de expertos del lado pro estas herramientas y del lado anti estas herramientas, como es mi caso. Y ha habido una primera oleada y se han parado muchas cosas, o algunas cosas. Porque, claro, los gobiernos están actuando. Si Europa hubiera actuado más rápidamente, se les cae el chiringuito. Pero rápido. En cuanto al copyright, ha habido una respuesta que es ejemplar, que es la de Getty Fund, que es un banco de imágenes gigantesco, que les ha pedido que quiten del conjunto de entrenamiento de la red. Sí. Tú tienes muchos ejemplos, muchos datos, tienes un programa que se llama red, los utilizas, o sea, lo que hace la red es tratar uno por uno para aprender lo que tenga que aprender y al final pues tienes un resultado que es quiero que me hagas una imagen de Lourdes de Rioja estilo Beamer y él te generará este mapa, ¿no? Y ya, y lo hace muy bien. Ahora bien, lo que les han dicho es quiten todas mis imágenes de su conjunto de entrenamiento. Ajá. Y esto pues parecería voy y quito estos datos de la red y se acabó, pero no. Es un challenge técnico gigantesco porque lo que significa de facto es tira todo lo que tienes, coge mis datos fuera y vuelve a entrenar. Pero a partir de ahí, todos aquellos que tienen una imagen con copyright que sospechan que puede estar ahí, dicen, hay la sentencia del juez tal, porque recuerda que el código justiniano es por evidencia y si hay una sentencia ya no tienes que volver a empezar. Vale. A partir de ahí ya está hecho en Estados Unidos, en Europa sí. Habría que volver a empezar. Entonces, claro, se han dado cuenta que han utilizado probablemente algún texto tuyo de tus blogs, lo podrían haber utilizado, porque seguramente tú lo tienes como Creative Commons. Sí, lo tengo. Exactamente. Tus imágenes que cuelgas en Instagram, todo, ¿no? Pero porque no las has protegido, ¿no? Vale, están absorbiendo todo ese contenido como quieren, ¿no? Claro. Y entonces, la otra cosa en la que se puede notar la mala intención o el mal obrar está en que con esta desproporción tecnológica que tienen, es extraño que no hayan puesto una marca de agua que diga esta imagen de Lourdes recreando un Beamer es una imagen creada con inteligencia artificial y que fuera inamovible. Con los textos es más difícil, pero bueno, se podría hacer alguna cosa. Y ahora venimos al mal uso. O sea, plagiadores ha habido toda la vida. Gente que ha utilizado Photoshop ha habido toda la vida. Sí.
Pero otra cosa es que alguien utilice los textos o las imágenes como propias y no lo declare. Alguien que, por ejemplo, escriba una carta o sea, yo escribiendo una carta en alemán para quedar bien y no diciendo que la he hecho con un traductor. Claro. Si tú me conoces, sabes que yo en alemán no escribo. Sí. Sí. Eso está pasando constantemente ahora. Sí. Pero bueno, una cosa es que tú medio mastiques un idioma y luego lo pases por un corrector gramatical y veas qué es lo que puedes modificar. Entonces, estás interactuando con la máquina. Eso es, digamos, una interacción, como podrías cotejar una cuenta utilizando una calculadora. Una herramienta. Una herramienta más. Otra cosa es que lo vas a pasar como tuyo. Entonces, aquí es donde está la mayor parte de los problemas. Entonces, la legislación debe pasar, primero porque los programas que se ponen al alcance de los humanos estén certificados por una agencia, como cuando compras una pastilla en la farmacia. Todas las medicinas están certificadas y son universalmente certificadas para que no tengas unos daños. Y cuando una agencia farmacéutica no cree que aquel lo haya hecho bien, la prohíbe en su país y santas pasmas. ¿Vale? Sí. Pero yo estoy utilizando un ejemplo que entenderás muy fácil. Los automóviles. ¿No? Los automóviles son una herramienta tan potente como puede ser un programa computacional. ¿No? Sí. Hemos desarrollado muchísimo. Y está la industria automotriz bien certificada, desde los frenos hasta los cinturones de seguridad, todo. Bueno, entonces, imagínate que ChatGPT es la compañía de Lourdes Automoción que hace 100 automóviles, los pone en Barcelona sin haberlos certificado. Te dice, es una versión beta. Si quieres, porque eres adulto y sabes conducir, a tu riesgo. Si hay algún error, me lo dices y ya lo corregiré. Esos son los programas beta. Sí. Legalmente es muy bonito. ¿No? Pero volvamos al ejemplo del automóvil. Esta es una tecnología que está certificada, muy potente, pero si tú lo quieres utilizar, tienes que seguir un curso para saber utilizarlo. Y pasas por 2 exámenes, uno práctico y otro teórico. Y entonces yo certifico que tú puedes usarlo, que no eres un peligro social. Y luego durante un año te pongo una L muy grande para que los otros digan, está aprendiendo. Ojo. Ojo. Hay que ir con cuidado. Puede ser muy bueno, pero no lo sabemos. Entonces, con los programas de informática, tú no haces esto. Los programas están certificados y no certificas que el usuario conozca las limitaciones y la potencia. Y aparte, seguramente, porque debes tener ChatGPT instalado o alguna de estas. Lo tengo. Eso no debes hacerlo. No debo hacerlo. Contribuyes al enemigo. Eso sí. Pero la curiosidad, ¿sabes? El probar. Entonces, seguramente has sido muy amable y has tomado el tiempo de leerte las 30 páginas de contrato legal. No. Pues entonces, has hecho todo lo que no se debe de hacer. Yeah. Esto es, yo te doy un par de galletas y te digo, eat me, drink me. Drink me, eat me, completely. Entonces, ya ves, pero bueno, es cierto que la curiosidad está bien. Y yo entiendo que una persona adulta con un criterio bien formado puede jugar con él. Pero si luego esto lo dejamos a adolescentes o a gente que no tiene criterio, sí. Entonces yo te considero una persona digitalmente hábil y entonces que conoces más o menos los usos y riesgos de la tecnología. Ya no lo uso, Lo usé para probar un poco, ver tal, pero al cabo de 2 semanas ya perdió el interés, la verdad. Ego te absolvo. Gracias. Mira, el otro día me contabas lo de los derechos de autor en música, pero hablando con un ingeniero me dijo hace poco que estaban utilizando para entrenar a sus máquinas todos los archivos de reuniones con interpretación simultánea que existen abiertos de las instituciones europeas para entrenar a las máquinas. Es decir, las máquinas pueden estar aprendiendo a interpretar, a ser simultáneas a través de esas bases de datos. Sí. ¿Sí? ¿Lo crees tú? Van a aprender, pero no sabrán lo que están interpretando. No, pero bueno, si tienen ahí un original y una traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión, ya tienen ahí
¿no? Eso sí, Eso da como miedo, ¿eh? no, ¿No? eso se llama automatización. Pero aquí la historia es que la tecnología no es neutral. Y tenemos que preguntarnos a quién le interesa que eso se haga. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero que sea más eficiente o quiero quitar personas del medio? Quitar personas, diría yo. Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para que esas personas sigan manteniendo esos conocimientos y les podamos seguir pagando? Entonces, la automatización está bien para cierto tipo de cosas y hay gente, hay verdaderos adalides de la automatización, la industrialización, la innovación a toda costa, que es cortoplacista, sin pensar en el impacto social. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es cuál es el impacto social de esto. Dicen, no, es que ahora la gente tendrá más tiempo libre, pero la panza vacía. Exactamente, exactamente. Pues, claro. Pero en el fondo, uno tiene que pensar si tiene que aceptar las reglas neoliberales o no. Y el ciudadano tiene que ser consciente que la tecnología bien diseñada, responsable, es más cara que la otra. Sí. Pero ya lo sabemos, ¿eh? Lo ecológico en kilómetro cero es más caro que las macrogranjas de producción porcina, ¿no? Entonces, ¿pero qué quieres? ¿Qué mundo quieres? Pero también qué mundo te puedes permitir, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene los recursos para poder acceder, por ejemplo, en el caso de la, como dices tú, todo lo que es la alimentación ecológica y tal. ¿No? A ver. No mezclemos. Venga, no mezclemos. Una cosa es el Estado, nosotros somos el Estado, okay, vale. y que queremos que el Estado haga por nosotros. Vale. Cuando tenemos un tipo de sociedad, la sociedad europea, entonces, en esa sociedad tenemos que legislar, pero sabemos que será más caro. Entonces, podrás ir menos veces a la India. Bueno, no pasa nada. No beberás agua de Vichy todos los días, traída desde Francia hasta Polonia. Bueno, no pasa nada. Es una estupidez, ¿eh? Entonces, esta es parte de los mecanismos. Pero bueno, tú lo que tienes que entender es qué es lo que quieres, qué sociedad quieres. Y parte de la sociedad, la parte económica de la sociedad, tiene que estar regida por unos valores sociales y culturales que no son propios y no son los americanos. Es decir, yo me acuerdo cuando llegué la primera vez a Europa en el año 80, que acababan de inaugurar McDonald's en Champs-Élysées. Sí, me pareció la cosa, bueno, era folclórica y estaba llena de americanos, ¿no? Y pensé, ¿por qué los americanos quieren tener un McDonald's? Y ahora hay McDonald's en todas partes, ¿no? Entonces, poco a poco, la globalización termina por igualarnos, es una pasteurización. Lo que estás haciendo con ese tipo de herramientas, lo que se podría hacer con herramientas que hacen una interpretación en tiempo real, seguramente se podrá hacer, pero reduciendo el espectro vocabulario. Porque lo que tú quieres es que sea eficiente para todas las posibles palabras que existen, pero muy, muy rápido. Yo durante muchos años pensé que el enemigo era Google Translator, porque iba a modificar la capacidad de expresión de las personas, reduciendo su vocabulario. Pero he descubierto que no, que es Netflix. ¿Qué es Netflix? Claro, porque si tú haces una serie en catalán y la quieres traducir al español y la quieres localizar en Argentina o en México o en Cádiz, tendrás que utilizar estructuras que sean comunes, que las son en el español, pero las palabras no, y quizás te permitirás el lujo de alguna expresión que sabes, de la concha tu madre. Bueno, pues esa sabes que tiene que ir en este contexto, pero no en el otro. Pero le estás dando a Netflix un alcance que yo creo que realmente no tiene, ¿no? No es tan universal Netflix. No todo el mundo consume Netflix, ¿no? ¿Cómo que no? Tendrías que mirarte los números de Netflix. ¿Sí? Sí. Bueno, puede ser. Sí. ¿Cómo ves el futuro? Pero Netflix, cuando digo Netflix, digo cualquier plataforma de que pueda utilizar una tecnología para hacer la traducción
o interpretación o el doblaje, más bien se llama doblaje, ¿no? El doblaje a cualquier idioma de una manera automática en tiempo de producción. Vale. Toda la industria del doblaje desaparece. Sí, bueno, nosotros también estamos a punto de desaparecer, ¿eh? Traductores, intérpretes, dobladores, ¿no? Hay un Eso es empobrecimiento tremendo, ¿no? En ese sentido. Pero la depauperización del lenguaje debería llevarnos a, creo que un día lo comentamos, ¿no? Cada vez que que una palabra se deja de utilizar, pasa aquello que ocurría en Peter Pan, ¿no? Cada vez que un niño dice que las hadas no existen, una hada desaparece, ¿no? Pues Bueno. entonces, esto le pasa a las palabras y lo que tenemos que hacer es intentar que nuestros idiomas sean cada vez más ricos, y para eso se necesita interacción humana. La interacción hombre y máquina pues, está muy bien para situaciones muy concretas, pero hacerlo general nos convertirá en talking heads, ¿no? Y bueno, pero yo ya entiendo que probablemente pertenezco a una generación que está a punto de desaparecer, ¿no? Y tenemos una perspectiva histórica en la cual el olor del libro todavía nos dice cosas. Sí, muy bien. Ulises, para terminar, muchísimas gracias, súper interesante. Te voy a mostrar la portada de la revista The Economist que sale hoy, para que me la comentes, y con eso cerramos dándote las gracias primero, ¿vale? Esta es la portada del Economist de hoy. ¿La ves bien, no? Sí, sí, sí. ¿Qué te sugiere? Bueno, a ver, ya lo hemos dicho antes, ¿eh? La tecnología no es neutral. Depende de quién la usa, pero también depende de quién paga por la tecnología. Entonces, la inteligencia artificial no es una tecnología. La inteligencia artificial es una disciplina científica cuyos resultados se pueden transformar en herramientas tecnológicas que llamamos basadas en inteligencia artificial. Se vuelve muy prosopédico decir la IA hace, las IAs son diferentes IAs. Esto ya entiendo que los traductores o los periodistas, porque el espacio es corto, no digan los sistemas basados en inteligencia artificial, dicen la IA. ¿Eh? No hay diferentes IAs, no, hay distintas aplicaciones. Bueno, entonces hay aplicaciones de la conocida AI for Good, inteligencia artificial que está centrada en los humanos, diseñada de una manera responsable y que cumple con todos los lineamientos éticos que se revisa. Es muy cara, requiere unas condiciones muy particulares. Y luego tenemos la otra, tenemos aplicaciones que no siempre son buenas. Tenemos, por ejemplo, el caso de las armas letales inteligentes, que no todos los países han prohibido y que no todos los países declaran tener. Entonces, bueno, esa es una. O el tipo de tecnologías que se utiliza para especular en bolsa. O tenemos, por otro lado, las tecnologías que te ayudan a mejorar la calidad y capacidad de diagnóstico de enfermedades raras o de hacer predicción de posibles problemas de salud con años vistos. Entonces, son dos cosas, ¿no? Vas a encontrarte investigadores que están en un lado y en el otro. Y esto es como en la guerra de las galaxias, ¿no? La fuerza tiene el lado oscuro, ¿no? May the force be with you. ¿No? Pero técnicamente la comunidad, yo creo que se ha visto atraída, la comunidad que investiga en inteligencia artificial o las aplicaciones de inteligencia artificial, se ha visto atraída por un nuevo dios del dinero. Lo clásico de pecunia non olet, pero te hace feliz, pues... O sea, cuando tú ves el nivel de salarios tan desproporcionados que se están pagando, te das cuenta que las empresas deben estar ganando tales cantidades de dinero que lo que les interesa es atraer a los mejores talentos para tener una posición preponderante. Y la pregunta final sería, ¿y por qué los gobiernos no están invirtiendo de la misma manera? Cuando yo digo que esta gente tiene capacidades desproporcionadas o asimétricas, tenemos que pensar que, por ejemplo,
Los supercomputadores donde se ejecutan estas máquinas están entre los 10 primeros del mundo. Es decir, a nivel de China, de Europa, de Estados Unidos y Japón. Entonces, claro, estamos hablando de una desproporción. O sea, que un individuo... Es que los supercomputadores no son muy caros, ¿eh? Valen 30 millones de dólares y cualquiera se los puede comprar. Ahora, pagar la electricidad y los ingenieros que trabajan en eso es ahí donde... Y saber quién, ¿eh? Saber para qué. Pero 30 millones te los gastas en un avión. Si te preguntas cuánto vale un caza, pues te puedes poner un caza de guerra. Sí, sí, sí. Te puedes poner 5 supercomputadores en casa y pagarte la electricidad. Muy bien, lo tendré en cuenta. Bueno, pues nada, dicho todo esto, Ulises, muchísimas gracias. Espero que sigamos en contacto. Para cuando tenga más dudas, voy a desinstalar ChatGPT ahora mismo. Y bueno, que tengas muy buen día.